Buenas tardes, ¿cómo les va? Hoy es el día de la asunción presidencial en la Argentina, mi país natal, del cual nunca dejo de estar muy, pero muy contento de haber abandonado. Javier Milei, el derechista, aunque ya ni siquiera sabemos a ciencia cierta si mantiene coherencia al menos con esta nueva etapa ideológica, se ha investido como jefe del Estado más paquidérmico e ineficiente de Sudamérica. En esta ocasión me gustaría compartir con ustedes mi análisis de su discurso de apertura de gobierno, por decirlo de alguna manera, brindado en las escalinatas del Congreso de la Nación. No sin antes admitir que, por supuesto, me ha generado cierto regocijo la imagen de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner con aspecto torturado y atormentado entregándole la banda presidencial a este sujeto, que no tengo dudas será aún peor que ellos. Del mismo modo que Alberto fue aún peor que Macri, Macri aún peor que Cristina, Cristina aún peor que Néstor Kirchner, y así sucesivamente en retrospectiva, desde el regreso de la democracia a la Argentina, el de Milei será muy probablemente el nuevo peor gobierno de la historia del Río de la Plata. Y este discurso ha dado muchas, pero muchas señales de ello. Así que sin más preámbulo, comencemos. No sin antes recordar esa providencial frase del gran revolucionario liberal Mariano Moreno, fundador de esta patria, la Argentina, seguramente muy decepcionado con lo que podría ver hoy si viviera, que es: hasta el peor de los tiranos puede hacer cantar a sus esclavos himnos a la libertad. En estos días, mucho se ha hablado de la herencia que vamos a recibir. Dejen que sea muy claro en esto. Ningún gobierno ha recibido una herencia peor que la que estamos recibiendo nosotros. Hace muy poquito tiempo les había aventurado que Javier Milei haría un culto fatigado del victimismo y de echarle la culpa de sus propios crímenes a otros criminales, de sus propios fracasos a otros fracasados, que es básicamente lo que vienen haciendo de manera obsesiva todos los últimos presidentes de la Argentina. Y evidentemente el brete continuará. El kirchnerismo, que en sus inicios se captaba de tener superávit gemelos, esto es, superávit fiscal y externo, hoy nos deja déficit gemelos por 17% del PBI. Primer comentario a considerar, y creo que se darán cuenta a medida que progrese su exposición: Milei no está siendo especialmente claro para hablarle a una audiencia masiva con un mensaje que se supone que tienen que comprender 45 millones de argentinos, hasta el menos educado de ellos, hasta el más pequeño de ellos, hasta el más cansado de ellos. Pero también deberíamos destacar, como bien expuesto en mis dos documentales sobre Milei, que ya se están viralizando, uno tiene más de 400.000 espectadores y sumando, Milei fue kirchnerista. Milei trabajó en la campaña presidencial de Daniel Scioli en el año 2015, que fue precisamente uno de los años de mayor déficit de la historia, es decir, donde se gastó mucho más de lo que ingresaba en el Estado durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que fue quien a dedo decidió que Daniel Scioli, el jefe político de Milei en aquella época y hoy convalidado como embajador en Brasil, era embajador de Alberto Fernández, seguirá siendo embajador de Milei, sea el candidato presidencial en aquella batalla, en la cual a su vez Milei, que integraba la Fundación Acordar, dirigida por Guillermo Francos, su actual ministro del Interior, otro peronista ultra kirchnerista, también salía a defender la desastrosa gestión económica de Axel Kicillof, economista marxista que hoy gobierna la provincia de Buenos Aires y con quien no dudo que logrará entenderse, puesto que comparten intereses delictivos. Así que este señor fue kirchnerista y no hace 25 años, hace 8. Hace 8 Milei defendía la gestión de Kicillof, el Banco Central de Cristina Kirchner, y el candidato de Cristina Kirchner, Daniel Scioli, era su candidato y hoy es su funcionario. Continuemos. A su vez,
De esos 17 puntos del PBI, 15 corresponden al déficit consolidado entre el Tesoro y el Banco Central. Por lo tanto, no existe solución viable en la que se evite atacar al déficit fiscal. Al mismo tiempo, de esos 15 puntos de déficit fiscal, 5 corresponden al Tesoro Nacional y 10 al Banco Central, por lo que la solución implica, por un lado, un ajuste fiscal en el sector público nacional de 5 puntos del PBI. Ya estamos absolutamente acostumbrados a que Milei mienta de manera descarada, que se contradiga en forma radical en todos los ámbitos de su vida. Decía que el liberalismo no era de izquierda ni de derecha, ahora dice que él es un populista de derecha. Decía que nadie tenía la potestad, lo cual es completamente cierto, de prohibir las drogas, ya veremos que ahora es un enérgico prohibicionista. Decía que estaba absolutamente a favor de la venta de órganos, lo cual tiene sentido, de la venta de niños, lo cual no tiene ninguno, y ahora ha desandado ese camino. Sostenía que estaba totalmente en contra del adoctrinamiento, entre comillas, educativo estatal. Ya veremos que ahora es un enérgico partidario también de la salud pública. Ha dejado hasta la más mínima pretensión de liberalismo o libertarismo en el camino. Bueno, es un hombre que era de Boca y luego pasó a gritar fervorosamente los goles contra Boca y a desear que pierda su equipo. Era un fundamentalista católico, ahora es un fundamentalista judío, un proyecto de fundamentalista judío, banalizando la religión hasta niveles insólitos. Y hasta hace tan solo unas semanas prometía un ajuste de 15 puntos para empezar. Repetía y repetía, fatigando los pasillos de las televisiones, que él quería un ajuste de 15 puntos mucho mayor al que exige el Fondo Monetario Internacional. Ahora esos 15 se reducen a 5 y veremos si ajusta dentro de un mes o crece el gasto público, lo cual no me sorprendería en absoluto viniendo de semejante mentiroso. Que a diferencia del pasado, caerá casi totalmente sobre el Estado y no sobre el sector privado. Por el otro, es necesario limpiar los pasivos remunerados del Banco Central, los cuales son responsables de los 10 puntos de déficit del mismo. De esta manera se pondría fin a la emisión de dinero y con ello a la única causa de la inflación empíricamente cierta y válida en términos teóricos. Bueno, en el reino de los matices ya no va a recaer el ajuste totalmente en el Estado, sino casi totalmente. Subrayemos, casi totalmente. En ese casi van a sufrir bastante, porque este señor va a subir las tarifas de los servicios subsidiados, pero no va a bajar los impuestos. Por lo tanto, hay un robo descarado, porque actualmente se pagan tarifas absurdas, pero al mismo tiempo se pagan impuestos obscenos para sostener esas tarifas absurdas. Ahora se van a pagar tarifas más cercanas al valor de mercado, pero se van a seguir pagando esos impuestos. Por lo tanto, la erogación, el costo para los bolsillos de las personas va a ser muy alto. Como dije en su día cuando comenzó el gobierno de Mauricio Macri, la verdadera solución para el problema de los precios de la energía, del transporte, etcétera, es la concentración económica. Son los oligopolios y monopolios paraestatales, falsamente denominados monopolios naturales. Recuerdo, por cierto, una discusión que tuve al respecto con Delfina Rossi, una economista kirchnerista que fue presidente del Banco Nación, hija de Agustín Rossi, candidato a vicepresidente derrotado en estas elecciones. No hay tal cosa como los monopolios naturales. Todo monopolio es una creación artificial del Estado. Todo monopolio es un atentado contra la libertad de mercado y un privilegio y una afrenta que interpela directamente los derechos fundamentales de los seres humanos, como bien sabía el verdadero fundador del anarcocapitalismo, que es el economista belga Gustave de Molinari, a quien alguna vez
Milei ha citado, pero por supuesto se olvidó y probablemente nunca ha leído. Curiosamente, ya van a ver cómo va decayendo progresivamente el ánimo de la turba de fanáticos enceguecidos que allí están presentes. Gritan motosierra. Bueno, ya la motosierra ha sido canjeada por un cuchillo tramontina usado y oxidado, porque ya no son 15 puntos de recorte, sino 5. Y cuando habla de quitarse de encima los pasivos remunerados del Banco Central, expresión que muy probablemente no comprende el 95% de la ciudadanía, no explica ni qué son, nosotros lo sabemos, LELIQs, LEVAQs, etcétera, instrumentos creados por la administración kirchnerista que él defendía para tratar de absorber pesos de mercado en una rueda de interés y de emisión descontrolada, pero él no dice ni qué son ni cómo los va a parar. Y ya verán que de hecho el panorama que él mismo observa y al parecer incluso desea es completamente catastrófico. Pero bueno, en fin, continuemos. Sin embargo, dado que la política monetaria actúa con un rezago que oscila entre 18 a 24 meses, aun cuando hoy dejemos de emitir dinero, seguiremos pagando los costos del desmadre monetario del gobierno saliente. Haber emitido por 20 puntos del PBI, como se hizo en el gobierno saliente, no es gratis. Lo vamos a pagar en inflación. A su vez, el cepo cambiario, otra herencia de este gobierno, no solo constituye una pesadilla social y productiva, porque implica altas tasas de interés, bajo nivel de actividad, escaso nivel de empleo formal y salarios reales miserables que impulsan el aumento de pobres e indigentes, sino que además el sobrante de dinero en la economía hoy es el doble que había en la previa del Rodrigazo. Para tener una idea de lo que eso implica, recordemos que el Rodrigazo multiplicó por 6 veces la tasa de inflación, por lo que un evento similar significaría multiplicar la tasa de inflación por 12 veces. Y dado que la misma viene viajando a un ritmo del 300%, podríamos pasar a una tasa anual del 3.600. A su vez, tranquilos que no termina acá, la herencia sigue. A su vez, dada la situación de los pasivos remunerados del Banco Central, la cual es peor que la que había en la previa de la hiperinflación de Alfonsín, en muy poco tiempo se podría cuadruplicar la cantidad de dinero y con ello llevar a la inflación a niveles del 15.000% anual. Esta es la herencia que nos dejan, una inflación plantada del 15.000% anual, la cual vamos a luchar contra uñas y dientes para erradicarla. Aún con el discurso escrito, leyéndolo, porque es absolutamente incapaz de improvisar, porque es un pésimo orador, es un pésimo divulgador económico, siempre lo ha sido, y todo el fenómeno mediático Milei se explica por la atracción morbosa que generaban sus arrebatos histéricos, sorprende que no pueda formular una frase bien, contra uñas y dientes. Bueno, en fin. El caballero indica algo que es verdad, la emisión monetaria descontrolada del gobierno peronista saliente seguirá extendiéndose durante los primeros meses del gobierno peronista entrante. Digo peronista porque, como verán a continuación, tienen absolutamente a todos los funcionarios cruciales de Massa y el kirchnerismo revalidados en este gobierno mafioso, en esta estafa, en este chiste de mal gusto que se supone que es un cambio político radical. Pero 24 meses... 24 meses, ¿en serio? Hay archivos del propio Milei que decía que los efectos inflacionarios podían prolongarse 6, 8 meses, 24, 2 años de un mandato que teóricamente durará 4. Significa que el señor se está cubriendo para hacer una gestión económica desastrosa. Por cierto, él apoyó el plan Platita de Sergio Massa, que es uno de sus patrones políticos, y que, como insisto, Leonardo Madcur, su mano derecha, Flavia Rollón, su secretaria de Energía, que ahora será secretaria de Minería, Guillermo Ferraro, que fue uno de sus más íntimos asesores y colaboradores durante mucho tiempo y uno de sus iniciadores en la política, Marco Labaña, el director de la INDEC, que mide la inflación. Todos esos funcionarios masistas seguirán en este gobierno. Pero recordemos que Milei le votó su paquete demagógico para financiar la campaña electoral peronista,
teóricamente la campaña electoral de sus rivales, le votó a favor varios de sus paquetes diciendo que él iba a estar de acuerdo con una baja de impuestos, que era la baja de impuestos a las ganancias de Sergio Massa. Curioso, porque Milei utilizó las palabras literales, pueden buscarlo, nunca votaré en contra de bajar los impuestos, pero se ha abstenido de votar en contra de la creación de un nuevo impuesto, la tasa aeroportuaria que beneficia a su patrón Eduardo Urnequian. Todo el gobierno de Milei responde o a Sergio Massa o a Eduardo Urnequian en su gran mayoría, o en menor medida a Mauricio Macri. Es decir, un cleptócrata que ha hecho negocios con la corrupción kirchnerista, menemista y todos los gobiernos de los últimos 40 años, incluida la dictadura militar, Urnequian, un expresidente Macri, otro expresidente de facto, Sergio Massa, y todos ellos exponentes de la casta política que en teoría él venía a desterrar, pero como ya lo veremos, ahora le abre los brazos. Son sus expresiones, no las mías. Así que bueno, se creó la tasa aeroportuaria que beneficia a Urnequian, un impuesto que pagamos los usuarios de aviones y que contribuye a este monopolista repugnante y repudiable que es el jefe y el amo de Javier Milei, como bien señalé desde el año 2020, y esto me valió el famoso video donde Milei me insulta, etcétera, ante la incapacidad de refutarme. Luego habla del cepo cambiario, pero qué curioso que un, entre comillas, liberal no diga ni cuándo ni cómo va a abolir esa monstruosidad arcaica y comunista que es el control de cambio de divisas. Porque no lo dice. Mauricio Macri, a 10 días de asumir, un presidente socialdemócrata, moderado, superestatista, totalmente inepto, totalmente cobarde, retiró el cepo cambiario. Bueno, Milei no va a retirar el cepo cambiario en el corto plazo. Milei seguirá robándole a los argentinos que quieren ahorrar con el cepo cambiario, pese a todos los argumentos que expone de la malicia de este sistema y la perversidad de este sistema. Argumentos correctos, pero que no se aplica a él mismo, ahora que es el jefe de la organización criminal autodenominada Estado argentino. Y por cierto, les está anunciando que su plan es una inflación de entre el 3.600 y el 15.000% anual. ¡Felicitaciones! Ustedes votaron para que termine la inflación, pero él mismo se resigna, y no solo se resigna, casi que desea que esto se produzca. Estas declaraciones se van a traducir, estimo, puedo equivocarme, en un drástico remarcamiento de precios mayor al que ya se está experimentando en los últimos tiempos, a partir del lunes, y probablemente una brutal disparada del dólar. Milei, en un rapto sincericida, admitió que su proyecto de dolarización, tan cuestionado y tan discutido, solo podrá ejecutarse en una situación de crisis extrema, donde la gente desesperada acepte absolutamente cualquier cosa, como un dólar, no sé, a 15.000 pesos, y abarate los costos de esta reforma. Así que evidentemente, como publiqué en Twitter, Milei está explicando que su apuesta reformista consiste en que la hiperinflación aniquile al país, y si increíblemente no se lo lleva puesto a él, a Milei, el famoso proyecto helicóptero de Nicolás Martínez Laje, podrá hacer finalmente lo que él quiere, aunque a estas alturas nadie sabe lo que Milei quiere, porque por cada 3 cosas que dice, 2,5 son mentiras y serán inmediatamente contradecidas por él mismo en la frase siguiente. Continuemos. Es más, este número, que parece un disparate, quiero que sepan que implica una inflación del 52% mensual, mientras que hoy mismo ya viaja a un ritmo, de acuerdo a estimaciones privadas, que oscilan entre el 20 y el 40% mensual para los meses entre diciembre y febrero. Esto es, el gobierno saliente nos ha dejado plantada una hiperinflación, y es nuestra máxima prioridad hacer todos los esfuerzos posibles para evitar semejante catástrofe que llevaría a la pobreza por encima del 90% y la indigencia por encima del 50%. En consecuencia, no hay solución alternativa al ajuste. Por otra parte, la herencia no termina ahí, ya que los desequilibrios en tarifa son soles equiparables al desastre que dejó el kirchnerismo en el año 2015. En el plano cambiario, la brecha oscila entre el 150 y 200%,
niveles también similares a los que teníamos en el Rodrigazo. A su vez, la deuda con importadores supera los 30.000 millones de dólares y las utilidades retenidas a las empresas extranjeras alcanzan los 10.000 millones de dólares. La deuda del Banco Central e YPF suman 25.000 millones de dólares y la deuda del Tesoro pendiente suma unos 35.000 millones de dólares adicionales. Esto es, la bomba en términos de deuda asciende a 100.000 millones de dólares que habrá que sumar a los cerca de 420.000 millones de dólares de deuda ya existente. Naturalmente, a estos problemas hay que sumarle también los vencimientos de deuda de este año, donde los vencimientos de deudas en pesos son equivalentes a 90.000 millones de dólares y 25.000 millones de dólares en moneda extranjera con organismos multilaterales de crédito. Sin embargo, con mercados financieros cerrados y el acuerdo con el FMI caído por los brutales incumplimientos del gobierno saliente, el rollover de deuda es por demás desafiante aún para el mítico cíclope. Como si todo... Acaba de pintarles la hecatombe que sobrevendrá. Por supuesto que es cierto que hay muchísima carga explosiva dejada por el gobierno anterior, al que él ha ayudado entusiastamente y del cual ha recibido ayuda entusiastamente y del cual mantendrá muchos de sus funcionarios, entre ellos la baña el que mide la inflación. ¿A todo esto se le va a hacer frente con un 5% de ajuste? ¡Ja, ja, ja! Rodrigazo, para los que no entienden porque son muy jóvenes o porque están en otro país, fue una crisis ocurrida en el contexto del tercer gobierno peronista con el ministro de Economía Celestino Rodrigo. Para ponerles un ejemplo, mi querida abuela había vendido un departamento la semana anterior, un apartamento en la ciudad de Buenos Aires, muy bien ubicado. Y tras el Rodrigazo que ocurrió de un momento a otro, el dinero de esa propiedad, que era un semipiso de 3 habitaciones, etcétera, que pertenecía a sus padres, solo le alcanzó para comprarse 2 tapados de piel, uno para ella y uno para su madre. Bueno, hoy, según lo que augura Milei, con un neo-Rodrigazo solo podría comprarse uno. Argentina será definitivamente pulverizada y siento pena solo y exclusivamente por quienes no votaron, por quienes no participaron de esta farsa democrática, de este fraude de un tipo al que le están pidiendo, suplicando sus propios seguidores que haga algo, que solucione las cosas. Sí se puede, pero él les está contestando cínicamente en la cara, no se puede y no lo esperen. Detalle, el acuerdo del Fondo Monetario Internacional no está caído, tal vez caiga en default este mismo verano Milei porque necesita 10.000 millones de dólares, quién sabe dónde los va a sacar, pero el acuerdo todavía no está caído, así que el default va a ser un default de Milei. Herencia, repite, le dijo Macri, habla de la herencia. No cometas el error que cometí yo de no ejemplificar la herencia. Bueno, curioso que mencione el 2015 kirchnerista cuando él era kirchnerista, Milei, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, no existen periodistas en este país, porque los comunicadores del espectro K no les conviene recordar que Milei era uno de ellos, y a los comunicadores del espectro macrista no les conviene señalar que su actual esperanza o apuesta para seguir viviendo del dinero robado a los contribuyentes era un kirchnerista, que supuestamente es el peor de los pecados, ¿no? Para estos personajes. Sin duda que es uno de los peores pecados. Ser fascista también es otro, y en este gobierno convergen todos esos elementos. Todo esto fuera poco, esto transcurre en una economía que no crece desde el año 2011. Y en línea a lo anterior, el empleo formal en el sector privado se mantiene estancado en 6 millones de puestos de trabajo, llegando a la locura que el mismo es superado en un 33% por el empleo informal. Por ello, no debería sorprender a nadie que los salarios reales se hayan destruido, ubicado en torno a los $300 mensuales, los cuales no solo son 6 veces inferiores a los de la convertibilidad, sino que de haberse mantenido la tendencia de aquellos años, o como lo decían ellos, el maldito neoliberalismo, hoy oscilarían entre $3.000 y $3.500 por mes. Nos han arruinado la vida. Nos han hecho caer por 10 veces nuestros salarios. Por lo tanto,
Tampoco nos debería sorprender que el populismo nos esté dejando 45% de pobres y 10% de indigentes. Luego de dicho cuadro de situación, que a todas luces parece irremontable, debe quedar claro que no hay alternativa posible al ajuste. Tampoco hay lugar a la discusión entre shock y gradualismo. En primer lugar, porque desde el punto de vista empírico, todos los programas gradualistas terminaron mal, mientras que todos los programas de shock, salvo el de 1959, fueron exitosos. Bueno, muchachos, ya les dijo, 50% de indigencia y irremontable la situación. Acá está, la magia del Estado que se tiene que limitar a sí mismo contra sus propios intereses. Meridianamente falsa la proyección de que si se hubiera mantenido el 1 a 1, los salarios estarían entre $3.000 y $3.500. Especulativa, falaz, brutalmente exagerada, nadie se lo va a cuestionar porque al fin y al cabo todos los economistas argentinos, incluyendo hasta el último de los que se dicen austríacos, son tan inconsistentes y patéticos como Milei, incluso quienes lo criticaban ahora le lamen las botas y lo felicitan. Así que bueno, pero no tiene nada que ver con la economía austríaca este tipo de futuribles contrafácticos, totalmente especulativos sobre un sistema que además le hizo perder mucha competitividad a la Argentina y que se sostenía con deuda, porque no hubo una reducción del Estado en los 90, al contrario, hubo un aumento exponencial. El ministro Cavallo, a quien él llama el mejor ministro de la historia y que hoy integra su equipo de asesores, protagonizó en aquella oportunidad la mayor suba de impuestos de la historia argentina, el IVA del 18 al 21%, la creación de otros impuestos como ingresos brutos, que atacan a muchísimos empresarios productivos del país de todos los tamaños, y bueno, finalmente usurparía los ahorros de toda la población en el famoso corralito, ya en el gobierno de la Rúa, en aras de mantener la insostenible convertibilidad. Bueno, el espejo de la historia que nos puede enseñar mucho también de lo que se viene, porque créanme, señores, y a la vista está, siempre la Argentina puede estar un poquito peor. Sorprende, o no sorprende, la cantaleta contra la informalidad. La informalidad económica es el espacio donde persiste un mercado negro, un mercado gris, cierta libertad económica que escapa de las garras del Estado y por la cual, gracias a la evasión fiscal, gracias a la informalidad, la Argentina sobrevive. Porque si se pagaran todos los impuestos nominales, sencillamente no quedaría ninguna actividad rentable y la población perecería de hambre. Probablemente eso va a ocurrir porque Madcur, ideólogo de la moneda digital, Pierpaolo Barbieri, hombre de Soros en la Argentina, socio formal de Soros con su banco digital, Marcos Galperín de Mercado Pago con su propia organización distópica de fiscalización compulsiva, están todos con Milei y tranquilamente Milei podrá ejecutar la tan ponderada moneda digital de Sergio Massa, con su propia agenda tecnocrática en su calidad de miembro del Foro de Davos, lo que significa el fin de lo poco que queda de libertad y privacidad económica en la Argentina. Todo esto en el nombre, claro, de la lucha contra la informalidad, que es la lucha contra la libertad, absolutamente asimilable viniendo de otro político criminal estatista, como es el caballero que lleva la banda. Si no, no llevaría la banda presidencial, por supuesto. En segundo lugar, porque desde el punto de vista teórico, si un país carece de reputación, como lamentablemente es el caso de Argentina, los empresarios no invertirán hasta que vean el ajuste fiscal, haciendo que el mismo sea recesivo. En tercer lugar, y no por ello menos importante, para hacer gradualismo es necesario que haya financiamiento. Y lamentablemente, tengo que decírselos de nuevo, no hay plata. Fíjense cómo los aplausos van decayendo, los cánticos van decayendo, para esa cantidad de gente el ruido de ambiente es cada vez más triste, más apagado, puesto que el 75% no entiende lo que está diciendo Milei y alrededor de un 25% que sí entiende está empezando a temblar. Pueden observarlo ustedes mismos en algunos de esos rostros circunspectos. Por ende, la conclusión es que no hay alternativa al ajuste y no hay alternativa al shock.
Naturalmente, eso impactará de modo negativo sobre el nivel de actividad, el empleo, los salarios reales, la cantidad de pobres e indigentes. Habrá esta inflación, es cierto, pero no es algo muy distinto a lo que ha pasado en los últimos 12 años. Recordemos que en los últimos 12 años el PBI per cápita ha caído 15% en un contexto donde acumulamos 5.000% de inflación. Por lo tanto, hace más de una década que vivimos en esta inflación. Por lo tanto, este es el último mal trago para comenzar la reconstrucción de Argentina. Claro, es el último mal trago porque es el de la cicuta y el veneno fulminante. The End. A su vez, luego del reacomodamiento macro que vamos a impulsar, el cual será menos doloroso cuanto mayor sea la caída del riesgo país y cuanto mejor sea nuestra contención desde el Ministerio de Capital Humano, la situación comenzará a mejorar. Esto es, habrá luz al final del camino. En el caso alternativo, la propuesta sensiblera progresista, cuya única fuente de financiamiento es la emisión de dinero, derivará en una hiperinflación que llevará al país a la peor crisis de su historia, sumado a que nos meterá en una espiral decadente que nos equiparará con la oscuridad de la Venezuela de Chávez y Maduro. Por lo tanto, luego de semejante cuadro de situación, no pueden quedar dudas que la única oposición posible es el ajuste, un ajuste ordenado y que caiga con toda su fuerza sobre el Estado y no sobre el sector privado. Difícilmente caiga sobre el Estado cuando ha prometido no quitarle un solo subsidio a los beneficiarios de planes sociales, es decir, a la masa de vagabundos que vive del trabajo ajeno, ni echar a un solo empleado público. Lo explicamos hasta el hartazgo, al igual que Macri, ha reducido ministerios, pero ha convertido a los ministerios en secretarías con un cambio de nombre, manteniendo al mismo personal, sin echar un solo empleado, los mismos edificios, los mismos costos de mantenimiento, con lo cual la estafa es absoluta. La reducción del Estado será mucho menos que insustancial, prácticamente inexistente, y los problemas no harán otra cosa que agravarse de manera decidida. Sabemos que será duro. Por eso quiero también traerles una frase sobresaliente de uno de los mejores presidentes de la historia argentina, que fue Julio Argentino Roca. Nada grande, nada estable y duradero se conquista en el mundo cuando se trata de la libertad de los hombres y del engrandecimiento de los pueblos, si no es a costa de supremos esfuerzos y dolorosos sacrificios. Pero nuestros desafíos no terminan solamente en el plano económico. El nivel de deterioro de nuestro país es tal que abarca todas las esferas de la vida en comunidad. En materia de seguridad, Argentina se ha convertido en un baño de sangre. Los delincuentes caminan libres mientras los argentinos de bien se encierran tras las rejas. El narcotráfico se apoderó lentamente de nuestras calles, a punto tal que una de las ciudades más importantes de nuestro país ha sido secuestrada por los narcos y la violencia. Bueno, curiosa la araca prohibicionista, puesto que su único amigo lo acusa a él de recibir dinero del cártel mexicano, aunque ahora parece que se suma a las huestes bárbaras de la derecha mileísta. También el banco de los Venegas Lynch, sus queridos Venegas Lynch, está involucrado en una fuerte acusación de lavado de dinero que incluye al cártel de Sinaloa, por no concluir que sabe perfectamente, de hecho ha tenido en sus manos, deshonrando esa obra magnífica que es Los vicios no son delitos de Lysander Spooner, que la prohibición es la que genera el derramamiento de sangre, la rentabilidad exorbitante del negocio de las drogas, cuya calidad es disminuida, prácticamente extinguida a partir de su paso a la clandestinidad. Así que si va a seguir apoyando la prohibición, como ya lo he explicado, va a seguir alimentando el negocio del narco, lo que tiene sentido porque bien lo acusan de estar relacionado con los narcos, como es el caso de su ex y nuevo socio político José Luis Espert, bancado por el narcotraficante Fred Machado, cuyo abogado, también abogado de los pilotos iraníes, del avión venezolano, etcétera, Francisco Neto, fue candidato a vicegobernador de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires. Así que, en fin, otra incongruencia para la colección.
fuerzas de seguridad han sido humilladas y maltratadas durante décadas. Han sido abandonados por una clase política que le ha dado la espalda a quienes nos cuidan. La anomia es tal que solo el 3% de los delitos son condenados. Un tipo que sostenía que el Estado se construye a partir del monopolio ilegítimo de la violencia, ahora le está diciendo a los perros de presa del Estado, a los asesinos profesionales uniformados del Estado, que pobrecitos han sido maltratados y él los va a ponderar mejor. Claro, porque para sostener la pseudodictadura de tintes teocráticos con la que sueña Milei, difícilmente ejecutable, va a necesitar, por supuesto, a alguien que haga el trabajo sucio por él y que se manche las manos con sangre. Lo cual no ha de sorprendernos, estando en un gobierno con el hijo de su jefe genocida, el general Antonio Domingo Bussi, el señor Ricardo Bussi, candidato de Milei en Tucumán y su principal socio en el interior del país, la señora Villarruel, que llevaba jóvenes a visitar al asesino Jorge Rafael Videla a la cárcel, el peor dictador de la historia argentina, porque era su amigo, igual que el torturador Miguel Echecolatz, y una ministra de Seguridad como Patricia Bullrich, con la cual yo mismo me he enfrentado por su intento de espiar de manera masiva absolutamente a todos los ciudadanos, algo que seguramente ya estará por concretar en cuestión de horas. Así que eso es lo que se viene con Milei. Se acabó con el siga-siga de los delincuentes. Me olvidé de mencionar que además de estos asesinos también hay delincuentes comunes vinculados a barras bravas y homicidios del mundo de la mafia del fútbol alrededor suyo, lo cual expongo muy bien en los dos documentales que he realizado para abordar a esta criatura siniestra y el movimiento de ampones que lo rodea. En materia social, estamos recibiendo un país donde la mitad de la población es pobre, con el tejido social completamente roto. Más de 20 millones de argentinos no pueden vivir una vida digna, porque son presos de un sistema que lo único que genera es más pobreza. Como dice el gran Jesús Huerta de Soto, los planes contra la pobreza generan más pobreza. La única forma de salir de la pobreza es con más libertad. Al mismo tiempo, libertad que no nos quiere dar. 6 millones de chicos hoy a la noche se irán a dormir con hambre, que caminan descalzos por la calle y otros que cayeron en la droga. Lo mismo ocurre en materia educativa. Para que tengan idea del deterioro que vivimos, solo el 16% de nuestros chicos se reciben en tiempo y forma en la escuela. Él también cayó en la droga, en el ribotril. Solo el 16%. Solo 16 de cada 100. Es decir, que el 84% de nuestros chicos no termina la escuela en tiempo y forma. A su vez, el 70% de los chicos que sí terminan la escuela no pueden resolver un problema de matemática básica o comprender un texto. Por supuesto, porque el aparato de adoctrinamiento estatal está hecho para fabricar mentes sumisas que crean en salvadores de cartón como Milei, no para instruirlos o cultivarlos en cuestiones útiles o necesarias para la amplia, rica y diversa vida del ser humano en libertad. Ni siquiera leyó Educación Libre y Obligatoria de Murray Rothbard, pero no ha de sorprendernos si se trata del mayor farsante, el mayor embustero y el mayor estafador de la historia reciente argentina, lo cual es mucho decir. De hecho, en las últimas evaluaciones PISA, la Argentina se encuentra en el puesto 66 de 81 y séptima en América Latina, siendo que Argentina fue el primer país en terminar con el alfabetismo en el mundo. En terminar con el alfabetismo en el mundo. Por eso Milei es presidente. Es muy cierto. Hemos terminado con el alfabetismo. En materia de salud, el sistema se encuentra completamente colapsado. Este era el tipo que apoyaba el encierro masivo y meter en la cárcel a quienes salieran de sus casas. Gran liberal del Foro de Davos, marzo del año 2020, como hemos demostrado en nuestros pertinentes documentales con clips irrefutables del caballero sosteniendo este tipo de cosas. Invitados a verlo si no lo han visto aún. Los hospitales están destruidos, los médicos cobran miseria y los argentinos no tienen acceso a salud básica. Tan es así que durante la pandemia, si los argentinos hubiéramos hecho las cosas como la media de los países del mundo, hubiéramos tenido 30.000 muertos.
pero gracias al Estado te cuida y su ineficiencia, 130.000 argentinos perdieron la vida. Ese es el estado presente del que los políticos tanto hablan, argumento que utilizan para justificar el aumento descomunal del gasto público que solo los beneficia a ellos. El tipo que te quería encerrar como en China. Miren donde miren, la situación de la Argentina es de emergencia. Y sí. Si miramos la infraestructura de nuestro país, la situación es la misma. Solo el 16% de nuestras rutas se encuentran asfaltadas y solo el 11% se encuentra en buen estado. Eso es gracias a gente como Urnequian, que se hizo la fortuna, al igual que Lázaro Báez, con rutas inconclusas, etc. Y así llegó Milei a donde está. Precisamente. Cerca de 15.000 argentinos por año en accidentes de tránsito. Lo que quiero graficar con todo esto es que la situación de la Argentina es crítica y de emergencia. No tenemos alternativas y tampoco tenemos tiempo. Cosa increíble, Boric y Zelensky, qué notable, la verdad. Nuestro país exige acción y una acción inmediata. La clase política deja un país al borde de la crisis más profunda de nuestra historia. Cada uno de ellos tendrá que hacerse cargo de su propia responsabilidad. No es tarea mía señalarlos. No buscamos ni deseamos las duras decisiones que habrá que tomar en las próximas semanas, pero lamentablemente no nos han dejado opción. Sin embargo, nuestro compromiso con los argentinos es inalterable. Vamos a tomar todas las decisiones necesarias para arreglar el problema que causaron 100 años de despilfarro de la clase política, aun cuando al principio sea duro. Sabemos que de corto plazo la situación empeorará, pero luego veremos los frutos de nuestro esfuerzo, habiendo creado las bases de un crecimiento sólido y sostenible en el tiempo. Esto ya lo escuché, ustedes, ¿no? También sabemos que no todo está perdido. Los desafíos que tenemos son enormes, pero también lo es nuestra capacidad para superarlos. No va a ser fácil. 100 años de fracaso no se deshacen en un día, pero un día empieza. Y hoy es ese día. Decía Mao Zedong, liberal de la línea Milei, la marcha más larga comienza por el primer paso. Y este discurso está más devaluado que el peso argentino. Hoy empezamos a desandar el camino de la decadencia y comenzamos a transitar el camino de la prosperidad. Tenemos todos para ser el país que siempre soñamos. Tenemos los recursos, tenemos la gente, tenemos la creatividad y, mucho más importante, tenemos la resiliencia para salir adelante. Hoy volvemos a abrazar las ideas de la libertad, esas ideas que se resumen en la definición de liberalismo de nuestro máximo prócer de las ideas de la libertad, el profesor Alberto el Narco, Lynch, hijo, que dice: el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión, en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, cuyas instituciones fundamentales son la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal. La propiedad privada que él va a seguir asaltando con impuestos, que a su vez van a ser utilizados para mantener a vagos que no trabajan y que viven de la propiedad privada ajena. Bueno, él se va a encargar de esa transacción. El proyecto de vida irrestricto del prójimo, que no incluye, por ejemplo, consumir sustancias. Solamente Milei puede consumir las sustancias que quiere, ustedes no, y así sucesivamente. La libre competencia, la división del trabajo y la cooperación social. La libre competencia de monopolistas como Urnequian. De 57 palabras está resumida la esencia del nuevo contrato social que eligieron los argentinos. Cierren todo, muchachos. Nuevo contrato social. El presidente antiliberal de la Argentina les habla del nuevo contrato social, que es la idea más liberticida de todos los tiempos, sobre la cual se construye el republicanismo, el Estado moderno, el socialismo y el comunismo. Spooner se revuelca en la tumba. Háganse un favor, los que les interese mínimamente la libertad y entender al mundo realmente. En la Academia Libertaria tenemos una biblioteca llena, gratuita, de libros y textos fundamentales para instruirse en diversas materias. Busquen Sin Traición, la Constitución sin Autoridad de Lysander Spooner, un liberal de verdad. Texto breve, sencillo y contundente para desentrañar
la mentira del contrato social, que ya es repetida por este pseudo-anarquista, por este payaso orwelliano, que es lo contrario a todo lo que ha predicado antes. Este nuevo contrato social nos propone un país distinto, un país en el que el Estado no dirija nuestras vidas, sino que vele por nuestros derechos, un país en el que las hace, las paga. Ojalá le aplique a él, no le va a alcanzar la vida. En el que quien corta la calle violando los derechos de sus conciudadanos no recibe la asistencia de la sociedad. ¿Y ellos no están cortando la calle? En otros términos, el que corta no cobra. Un país que dentro de la ley permite todo, pero fuera de la ley no permite nada. Lean la ley de Bastiat. Un país que contiene a quienes lo necesitan, pero no se deja extorsionar por aquellos que utilizan a quienes menos tienen para enriquecerse a esos mismos. Desobedecer una ley inmoral, y esto es Thoreau, no es solamente un derecho, es una obligación moral. Eso piensa un liberal de verdad. Y este señor está hablando de hacer cumplir la mayor cantidad de leyes vigentes en el planeta, porque la Argentina es el país con más leyes del mundo, de las cuales probablemente 10 sean decentes y el resto de los centenares de miles son restrictivas de la propiedad y la libertad humana. Argentina, quiero decirles que no venimos a perseguir a nadie, no venimos a saldar viejas vendetas, ni a discutir espacio de poder. Les está anunciando su pacto de impunidad con Cristina Kirchner. Los dirigentes políticos, sindicales y empresariales que quieran sumarse a la nueva Argentina, los recibimos con los brazos abiertos. Así, no importa de dónde venga, no importa qué hayan hecho antes, lo único que importa es hacia dónde quieren ir. Aquellos que quieren utilizar la violencia o la extorsión para obstaculizar el cambio, les decimos que se van a encontrar con un presidente de convicciones inamovibles, que utilizará todos los resortes del Estado para avanzar en los cambios que nuestro país necesita. No vamos a claudicar, no vamos a retroceder, no nos vamos a rendir. Vamos a avanzar con los cambios que el país necesita, porque estamos seguros que abrazar las ideas de la libertad es la única manera en la que podremos salir del pozo en el que nos han metido. Abrazarlas hasta asfixiarlas, para luego enterrarlas. Miren la bandera de Israel, qué cosa. Ahí se viene el momento de histeria talmúdica. Por lo tanto, y para ir terminando, que quede claro, hoy comienza una nueva era en Argentina. El desafío que tenemos por delante es titánico, pero la verdadera fortaleza de un pueblo se mide en cómo enfrenta los desafíos cuando se presentan. Y cada vez que creemos que nuestra capacidad para superar esos desafíos ha sido alcanzada, miramos al cielo y recordamos que esa capacidad bien podría ser ilimitada. El desafío es enorme, pero lo afrontaremos con convicción, trabajaremos sin descanso y llegaremos a destino. No es casualidad que esta inauguración presidencial ocurra durante la fiesta de Hanukkah, la fiesta de la luz, ya que la misma celebra la verdadera esencia de la libertad. La guerra de los macabeos es el símbolo del triunfo de los débiles por sobre los poderosos, de los pocos por sobre los muchos, de la luz por sobre la oscuridad y sobre todas las cosas, de la verdad por sobre la mentira. Porque ustedes saben que prefiero decirles una verdad incómoda antes que una mentira confortable. ¡Menos mal! Y así nació la nueva colonia sionista del Cono Sur. En otras palabras, bienvenida a la casta, y le abre los brazos a todos los delincuentes, cosa que ya viene haciendo hace tiempo, los brazos y las piernas, y cuántas cosas más que les ha abierto. A continuación, las noticias más importantes de la semana, tapadas por esta asunción presidencial, concretamente de Argentina, junto a mi compañero Nicolás Martínez Laje. Quédense hasta el final. Apóyennos en patreon.com/Nicolás Moraz. Y señores, a comprar dólares. Suscríbete a nuestro canal cliqueando en el botón rojo y en la campanita de activar todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros programas e investigaciones exclusivas.
Mirá, para hacer un relevamiento de la semana. Estás rodeado de peronistas. El alerta de Mauricio Macri a Javier Milei, ¿no? Y un asesor en la mira, dice Clarín, No me decía. digas, Macri, reciente llegó mi documental o mis 2 documentales sobre mi ley, por cierto, videos recomendados se están viralizando al fin. Recién ahora te enteraste. No me digas, ¿no sabías de la plata que le dio Massa, de la gente que le dio Massa, que todo el equipo de Massa, los nombres cruciales se quedan? Flavia Rollón, el señor Madcour, Michel, el director de la aduana, ni más ni menos. Se quedan todos. Marco Labaña en el INDEC. Va a seguir midiendo la inflación un masista kirchnerista. Pero si lo avisamos hace meses, lo avisamos hace años, de hecho. Yo empecé a hablar de esto en 2021. Años. Y ahora se entera Macri. ¡Wow! Absolutamente increíble. Bueno, hablando de Sergio Tomás Massa, la nueva vida de Massa, su rol en el peronismo, cambios en el Frente Renovador y el trabajo en el exterior, como también anunciamos acá. Y podemos agregar, Nico, como estás diciendo, y su influencia en la actual administración. También avisamos que Alberto se iba a España. Absolutamente. No es tener una bola de cristal, es informarse y contar las cosas sin una mordaza, sin condicionamientos, porque a mí me sostienen los que nos miran voluntariamente, los que aportan en patreon.com/Nicolás Moraz o en la opción unirse de YouTube o por Mercado Pago o por Bitcoin, pero no el señor Massa, no BlackRock, no Eurnequian, no la pauta oficial. Por eso acá te enterás de estas cosas mucho antes de que las levanten los medios oficiales. Así es. Y vos me contabas fuera de cámara lo que pasó con tu documental del señor este. Me desmonetizaron el documental de Massa de manera absolutamente insólita, o sea, con unas excusas ya que superan lo delirante. Realmente, no sé, me confirmaron la desmonetización, no vulnera ningún tipo de política de YouTube, así que cada vez más dependemos más del apoyo de la gente, por supuesto. Y por cierto, que no sé aún, si no estoy investigado, como todos los 1000 usuarios de redes sociales a los que denunció Malena Galmarini, la casi primera dama de la Argentina, la esposa de este señor, funcionaria pública, persiguiendo a quienes lo criticaron de una manera absolutamente no revanchista, dictatorial. Sí, es una competencia de tiranos el Estado argentino. Así es. Bueno, mientras unos llegan, ¿no? Hay otros que se van. A una semana de dejar el poder, Alberto Fernández aseguró que la pobreza está mal medida en la Argentina. Si hubiera 40% de pobres, la Argentina estaría estallada. Y Alberto, está estallada la Argentina, ¿no? Podemos decir. Pero acá, mira, te voy a mostrar una selección de la semana de Alberto que ha sido, mirá, previendo lo que se viene a partir de la asunción de Javier Gerardo Milei, te voy a decir que nunca estuvimos más cerca de destruir el Estado que con Alberto Fernández. No, porque ahora lo que se viene es socialismo por los próximos 1000 años, ¿no? El liberalismo va a estar destruido completamente. Nunca estuvimos más cerca de lograr lo que queríamos que con Alberto, ¿no? Así que bueno, Alberto, la pobreza está mal medida, por esa frase fue denunciado, ¿no? Bueno, justamente cuestionando el INDEC, que como dijiste recién, su director, Marco Labaña, va a seguir en funciones, ¿no? Permanecerá en el gobierno de Milei, como todo el equipo de Massa, porque Milei es Massa. Y me decían como que lo dijimos, ¿no? Como lo dijimos durante un año. La revelación de Alberto Fernández, ¿no? En este compilado de, bueno, 2, ¿no? El nominado lleva un año, pero vos sí lo venías diciendo 2. 3 o 4 veces me apareció una mira telescópica adentro del helicóptero. Vi por ahí a, no me acuerdo el nombre, Piñero, el director de cine, ex piloto de aerolíneas, que diciendo que era una barrabasada lo que estaba diciendo. Y la verdad que me imagino que sí, ¿no? Una cosa es los punteros láser y otra cosa una mira telescópica. Pero bueno, él no quería ser menos que la banda de los copitos, ponele. Alberto se despidió de la Rosada con la copa de champán en mano, ¿no? Se despidió de los empleados. Por favor. Me voy con la tranquilidad de que nunca dictamos una medida en perjuicio de los primeros tiempos. Jamás, jamás.
Ayer mismo dictamos una decisión que por ahí pasó desapercibida, pero ustedes saben que en la Argentina todavía se seguía cobrando el llamado de larga distancia en los teléfonos fijos y celulares. Y desde ayer desapareció eso. Esa diferencia desapareció. Mira vos. La cara de la Gran gente. logro de Alberto. Ya no se cobran las llamadas de larga distancia. Con el mismo auto. Conmovedor. Criminal de lesa humanidad. Murieron 411 personas desde que empezó su gobierno y hasta fin de 2020 con el encierro masivo. Que la policía mató gente por salir de fiesta, mató gente por salir de compras, mató gente por salir a pasear con el perro. Este tipo debería estar en Estrasburgo o en La Haya y no cómodamente en España tocando la guitarrita. Por más que no sé si sabías, Nico, se va a perder la pensión presidencial si se va a España. Bueno, lo dejó la mujer, el perro, el hijo, ya. No sé qué más le queda al hombre. Sánchez. Si lo deja Sánchez ya va a ser un naufragio emocional severo. Pero siempre mejor que donde debería estar, que es en un calabozo. Esto hoy mismo en una cadena nacional, transmitido, grabado, ¿no? Alberto Fernández cerró su gestión con un discurso con mucho autoelogio, la admisión de errores y un reconocimiento a Cristina Fernández de Kirchner, a quien hace tan solo 4 días había dicho que yo soy el único que la enfrenta a Cristina. Realmente lo de este muchacho ha sido increíble, ¿no? Como dije antes, nunca vamos a estar tan cerca de destruir al Estado que con este señor. Mientras tanto, Milei llamó a Grabois, a Juan Grabois el comunista, literalmente el marxista millonario gerente de la miseria, amigo del Papa, con quien sostuvo un largo debate que patéticamente ganó Grabois, porque Milei no estaba preparado ni para debatir con Grabois, lo cual ya tenemos que ponerlo entre el top de la lista de lo que Milei le debe al liberalismo, de todo lo que ha destruido a nuestra filosofía. Ahora lo llamó a Grabois. A Grabois. A decir que se solidarizaba por el escrache que le hicieron en la calle. Con su padre, Pajarito Grabois, de origen fascista, peronista ultraderecha, funcionario de Menem, enriquecido de manera misteriosa, múltiples propiedades el papá Grabois, lástima que no tenía un rifle como en los 70s para defenderlo al hijo. Mirá vos, míralos a los dos, mirá la casta ya, ¿no? La casta ya excluye hasta Grabois, ahora Grabois está en el bando de los buenos. Menos mal, todo el radicalismo de la motosierra, ¿dónde quedó? Ahora ya no es ni siquiera un cortapluma. Nico. Sigamos, mirá. Dijimos, ¿no? Uno se va, un rey se va, otro asume, y se empiezan a aparecer el glamour de la asunción, ¿no? Que el rey va a venir o no va a venir, no sé. Bueno, Zelensky viajará a Argentina para la ceremonia de asunción del presidente electo. Justo antes estábamos mostrando que Estados Unidos le está por cortar el financiamiento y inclusive empiezan a haber voces muy fuertes internas en Kiev en contra de Zelensky y pidiendo el llamado a elecciones en Ucrania. Atención con esto. Bueno, dicen que Zelensky sería la visita rutilante, ¿no? que estaría acá en la asunción de Javier Milei. Acá lo tenemos en X a Milei diciendo: hoy mantuve una gran conversación con Elon Musk, donde le agradecí por defender las ideas de la libertad y apoyar nuestro trabajo, especialmente teniendo en cuenta todo lo que él representa como ícono de la libertad en el mundo. Ícono de la libertad en el mundo. La semana anterior vimos cómo StarX estaba vinculado al Pentágono, hemos visto sus intervenciones en Ucrania, etc. Sus intervenciones en Ucrania le dio Starlink a los ucranianos para que los puedan espiar y bombardear de manera más eficiente los rusos. Esa es la intervención de Starlink en Ucrania. Y ahora quiere hacer lo mismo contra los gazaríes y en favor de Israel. Esa es la libertad de Elon Musk, que nunca olvidemos, cancela mucho más cuentas y censura muchas más publicaciones a pedido de gobiernos ahora de lo que hacía Twitter antes de que aparezca él. Tal para cual con Milei, tal para cual. Absolutamente. Aparte, vamos a decirlo, o sea, me parece que está de más tener que aclarar que no es que tenga un favoritismo con China, ¿no? Me he pasado criticando al régimen del PCC un montón. Pero acá hay un cambio de alineamiento, y ese cambio de alineamiento, salir, no confirmar con los BRICS,
volcarse a Israel, volcarse a Ucrania, volcarse a Estados Unidos, Laura Richardson, el litio, Starlink en lugar de Huawei, ponele, ¿no? Se refiere, es las muestras de para dónde va, ¿no? Las relaciones carnales 2.0 de los 90, con absoluta claridad. Bueno, igual ojo que Musk es un perfecto amigo del PSC, viaja a China todo el tiempo. Tampoco es que el alineamiento esté tan claro, es todo muy ambiguo en este tablero mundial como lo mostramos permanentemente. Bueno, acá La Nación hace una infografía del gabinete confirmado, muy rápido nada más, ¿no? Nicolás Pose, Corporación América, Luis Caputo, ya sabemos todos, ¿no? Luis Nicolás Caputo, Pose, hombre de Urnequian. Luis hombre de Caputo, Urnequian, hombre de Caputo. El Nicky hombre de la Caputo, el finanza. poderoso, empresario, proteccionista, parasitario del Estado. Nicolás Caputo, y Luis Caputo, un tipo al que echaron del Banco Central de Macri porque no quería ajustar $1.000 millones. Este va a ser el ministro de Economía del gobierno liberal, comillas, liberal. Guillermo Franco, gerente de Urnequian, peronista, sciolista, ultra kirchnerista, según quien fue su jefe en el Banco Interamericano de Desarrollo, Mauricio Claver Carone. Sandra Petovelo, una periodista bastante conservadora, pero que va a trabajar, como el propio Milei lo dijo, con marxistas en el megaministerio de Capital Humano. Porque según Milei, los marxistas saben de temas sociales. Sandra Petovelo, que esto me llama mucho la atención, los medios no lo resaltan, en su LinkedIn, 2 años de Grupo América, dirección de medios de Grupo América. Así que podemos poner exactamente otra ficha de Urnequian. Tenemos Mario Russo, ministro de Salud, que, durante la gobernación de María Eugenia Vidal trabajó, en gestión Macri, bajo la gestión de Malena Galmarini, asumió como director en AISA, ¿ok? Mario Russo. Otro chico de masa, Pato Bullrich, pobre de nosotros, lo que nos queda, ¿no? A mí con todo lo que me pasó cuando investigué Pegasus, otra vez Pato en el Ministerio de Inseguridad y su compañero Luis Petri en Defensa, radical, menos mal que los radicales eran lo peor, según Milei. Diana Mondino es un personaje inenarrable directamente, ¿no? De la entraña cabalista de Caballo. Y claro, no descartaría otras expresiones de cabalismo. También vinculada a Pampa Energía, ¿no? De Marcelo Midling, socio, relacionado históricamente a Elstein y demás. Rodolfo Barra, nazi, Guillermo Ferraro, íntimo de los Massa, quien les recomienda que se muden a Tigre y se establezcan allí para que Massa pueda llegar a tener experiencia ejecutiva como intendente, porque no había un partido peronista fuerte, él podía colonizar, aprovechándose de la situación del partido vecinal del anterior intendente, que estaba muy viejo. Santiago Bausili, hombre de JP Morgan, de los Rockefeller, amigo y socio de Caputo, así que menos mal los liberales y su división de poderes que van a tener el Banco Central, que teóricamente iban a eliminar, controlado por un íntimo del ministro de Economía, Mariano Cunio Libarona, el abogado penalista de la familia Urnequian. Y vaya que Urnequian tiene pleitos penales que justifican que Mariano Cunio Libarona sea su abogado. ¿Viste? Bueno, fíjate una cosa, Nico, de Guillermo Ferraro, fue auditor, ¿no?, de proyectos para KPMG, también vinculado, Dualde, etcétera, Kirchner y demás, pero KPMG auditó varias de las licitaciones del grupo de Corporación América, así que también históricamente ligado al núcleo de Urnequian. Y kirchnerista, en la época de Néstor Kirchner y de Dualde. Así es. Osvaldo Giordano, director del ANSES, vinculado al cabalismo, porque esto también hay que decirlo, mucha de la gente que llegó vía Schiaretti, en teoría, son más vía el cabalismo, vía Fundación Mediterránea, que dan nombres de pecho, digamos, del schiarettismo. Florencia Mirraji de la FIP, Horacio Marín de Techint, en definitiva, ¿no? Los nombres que se han ido confirmando, podemos decir, es absolutamente la aseveración de lo que venimos diciendo hace tanto tiempo, ¿no? Un gabinete círculo rojo, muy parecido en definitiva a lo que venía diciendo Massa durante la campaña, ¿no?
Efectivamente, Nico. El gobierno de la casta en su máxima expresión. Y además de la mesa de saldos de lo peor de cada partido. Lo peor del peronismo, lo peor del macrismo y lo que no te lo traen Eurnequian y los compinches, que son todos empresarios antimercado, enemigos del capitalismo de libre mercado, enemigos de la libertad de comercio y que han hecho hasta el último centavo con impuestos, con restricciones y con sangre, sudor y lágrimas de los verdaderos empresarios de Argentina, de los trabajadores y de la gente honesta. Bueno, fíjate, con las designaciones, acá el futuro secretario de Bioeconomía, Fernando Vilela, desistió de nombrar a Luis María Migliario en una dirección nacional luego de que se conociera una investigación de la Oficina Anticorrupción por supuesto incumplimiento de autoridad y violación y deberes de los funcionarios públicos y negociaciones incompatibles. Esto fue en el contexto de que la Confederación Rural sacó un comunicado durísimo, apenas se confirmó el arribo de Vilela a la Secretaría de Bioeconomía, que algunos lo asociaban con él, pero no, se trataba de otro funcionario. Así que este comunicado durísimo de que hablaba, viste, de gente, de incumplidores, gente que intentaba reciclarse en la función pública y decían que nos conocemos todos acá en un mundo pequeño, bueno, derivó en la salida, del desistimiento del nombramiento de este funcionario Migliario. Antes mencionaste, Nico, a Florencia Rollón, ¿no? Del equipo de Massa, que permanece. Acá tenemos como Forbes en su momento, cuando la habían nombrado en el 22, traía el perfil, ¿no? Mirá lo que decía. También fue gerenta del frigorífico Bermejo, propiedad del banquero Jorge Brito. El principal sponsor de Massa junto con Billy Manzano. Banco Macro. Así es. Después tenemos, bueno, ya en el ámbito económico, la confirmación de Caputo, pero hubo más designaciones. El equipo es Caputo 100%, ¿no? El equipo de economía. Acá tenemos el nombramiento de Federico Furiase. Bueno, en la edición anterior mostramos lo que opinaba Milei de Caputo hace unos años. Bueno, en este caso de Federico Furiasi, nuevo asesor de Luis Caputo. Hace unos años se habían cruzado en Twitter, ¿no? Como era habitual, ¿viste? No entendés nada, no sabés nada, le mandás a leer y esto y lo otro, lo que es Twitter, por un artículo de opinión que había publicado Furiase en el 2017, ¿no? Una migración coordinada, escuchá, de Levax a bonos del Tesoro, un nuevo esquema de financiamiento en pesos. El ahora presidente Milei en ese momento lo había insultado y chicaneado, como dice acá La Nación, che, no sea cosa que la solución a los pasivos remunerados del central sea lo que decía Furiase en la nota, ¿no? Que antes era motivo de chicana y ahora es motivo de política. Bueno, Marco Labaña, como dijiste, continuará en el gobierno de Milei. Acá la política online titulaba Milei quiere retener al masista Michel y se le ofendió el candidato de Mondino. Esto es buenísimo realmente. El cordobés Sequeira, dice la política online, abogado de la familia de Mondino, había dicho que quería echar a Michel y a 3.000 funcionarios, pero no lo nombraron en AFIP y le apuntó a Milei. No hay voluntad de cambio porque sigue Massa. Y esto me hace acordar mucho, y vamos a escuchar el audio, me hace acordar mucho a la campaña. ¿Cuántos candidatos decían exactamente lo mismo, ¿no? Ya lo vamos a ver, Michel va a continuar en su cargo en la aduana, ¿no? Pero escuchemos lo que decía Sequeira. Yo puse condiciones para asumir el cargo, que eran poder tomar, algún tipo de resoluciones sobre el personal, por ejemplo, de arranque nomás, despedir a 3.000 funcionarios que fueron nombrados entre el 31 de mayo y el 1 de junio. A ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Perdón. ¿Usted había puesto como condición esto, Marcos? Yo había puesto como condición eso, había puesto como condición, como conozco todas las trenzas que hay de corrupción, poder tomar la decisión también de despedir a eso. No solamente estos 3.000 que se nombraron, que antes se nombraron 1.500 en un día, en estos meses estoy hablando, ¿no? Y por supuesto, ser director de la AFIP significa estar a cargo también de la Dirección de Aduana y de la DGI. Y bueno, una de las decisiones que yo no le explicité el nombre específicamente a Milei y a sus colaboradores, pero de quién iba a prescindir del director de Aduana.
los motivos están googleando solamente de algunos escándalos de la aduana. Así que bueno, hoy lo tenías a Sequeira clarísimo, ¿no? Y bueno, no pudo ser. La verdad, esto de último momento, porque, o sea, ya no se puede creer. Alberto y Barrio Nuevo que fue, volvió, que le sos casta, que esto, el otro, ponen a la secretaria de Turismo de Milei. Será Yanina Martínez, actual secretaria de Promoción Turística de la Nación. Tendrá un superministerio que incluye deporte y ambiente. O sea, cerremos todo directamente. No sé. Me da una bronca la gente que ha negado esto durante tanto tiempo Y van a y sufrir demás, ¿no? Pero bastante. es clarísimo. Fue su responsabilidad, allá ellos. Bueno, estábamos en el equipo económico, ¿no? Acá Infobae, y hoy hubo una nota que ahora la vamos a ver de Marcelo Bonelli. Expectativa en el mercado por la posible eliminación de trabas para operar con los dólares financieros. ¿Por qué? Porque aparentemente el cepo no se va a ir por mucho tiempo, pero quizás se vayan cepos financieros. Otra vez, ¿no? Es una repetición de la historia de Caputo en el gobierno de Mauricio Macri. El diario AR dice: Santiago Bausili, futuro presidente del Banco Central, involucrado en un multimillonario negocio en la ciudad. Esto fue por el cual lo procesaron, ¿no? Básicamente por haber favorecido a su antiguo empleador, el Deutsche Bank, en su paso anterior en el gobierno de Macri. Y la justicia, en esta onda de regalar favores, ¿no? No sé cómo definirlo, o congraciarse con el gobierno entrante, decidió horas antes de que se confirmara el nombramiento de Bausili en el Banco Central, revocar ese procesamiento. Fue en un fallo del juez Casanelo que tomó la decisión, bueno, de decir acá no ha pasado nada, ¿no? La justicia así funciona, ¿no? En este país. Todo cambia para que nada cambie. Bueno, La Nación también dice: tienen un enorme impacto sobre la economía. Exfuncionarios pidieron a Javier Milei que continúe en políticas de Estado clave. ¿Y esto a qué se refiere? Al tema de la Agenda 2030. Porque más allá de lo que se diga en un debate o lo que sea, estas son políticas de Estado que están comprometidas, ¿no? La Argentina ha adherido a los acuerdos de París. Y como acá dice la nota, ¿no? Dice: tener una política climática no solo es una gran oportunidad, sino una condición sine qua non para acceder al financiamiento internacional barato para proyectos y créditos de bancos multilaterales de desarrollo. Todo lo que hemos visto antes con el tema de la COP. Entonces, no sé, para ser simple, a no comerse buzones. Todas mentiras que se van viendo en la realidad como se muestra lo que efectivamente pasaba. La Libertad Avanza oficializó la ruptura de su bloque en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, que tendrá solo 5 diputados, 8 legisladores electos. Ya lo hemos cubierto ampliamente de dónde venían esos muchachos. 8 legisladores electos por la lista de la Libertad Avanza van a otro bloque. Lo mismo pasa en diputados, que ya está la asunción de Martín Menem como presidente de la Cámara. Bueno, podemos decir, Nico, sin temor a equivocarnos, ¿no? A ver qué opinás vos, pero ya configurado el nuevo Congreso, los grandes victoriosos son los del peronismo. A Juntos por el Cambio se ha distribuido en 3 bloques, 4 bloques, ya ni sé realmente. Los radicales por un lado, esta gente con Pichetto a la cabeza por otro lado, los más macristas por una parte, por otro, los menos, Coalición Cívica del otro lugar muy rezagado. Realmente Sí, se volaron por los aires. la oposición ha quedado totalmente destruida, todo para beneficio del peronismo. La exoposición, sí, totalmente. En el frente económico, recordar que, bueno, ya tendremos novedades, ¿no? Pero dice la política online, 10.000 millones de dólares para no caer en default en este verano, ¿no? Son los vencimientos a afrontar hasta abril. Los fondos de inversión, que al final no han puesto un mango, como el FMI tampoco, quieren ver resultados, pero resultados en el Congreso, por eso uno las notas, antes de poner un solo billete. En esa misma línea lo tenemos a Eduardo Urnequian, ya anticipando el programa económico, ¿no? Van a tener que buscar otro laburo, le dice a los empleados de Aeropuertos 2000 si se suspende el previaje. Bueno, ya vemos que la secretaria de Turismo está vinculada al PJ y demás. Manzano impulsa la incursión argentina en mercados de carbono y biodiversidad. Justo en la misma edición donde mostramos a Cristalina Georgieva hablando
de ir adelante con esto, ¿no? Recomiendo mi video sobre Milei, la moneda digital, Wallah, Galperín, Soros y Clinton. Ese complot ya en cualquier momento nos trae el sistema de crédito social chino, versión ecologista. Argentina típico, deuda a cambio de experimentación social. Muy recomendado y oportuno. Es el jefe este señor de la Secretaría de Energía de Milei. Es el jefe de Massa, es el jefe de Milei, José Luis Manzano. De excelentes relaciones con China, además de Estados Unidos, por cierto. Y Massa está siguiendo su ejemplo. Manzano se va, ministro ultracorrupto del menemismo, 2 añitos de Estados Unidos, vuelve y se compra medio país. A trabajar para fondos de inversión. Exacto, Massa está siguiendo la ruta del manzano. Bueno, como decíamos, pese a sus dichos sobre el cambio climático, titula Perfil, Javier Milei designó a una representante para la cumbre en la ONU. Se trata de Marcia Levagia, actual embajadora en Senegal y exdirectora de Asuntos Ambientales durante el macrismo. Será la encargada de continuar con las negociaciones tras la salida de las funcionarias enviadas por Alberto Fernández. Después C5N, esto ya en medio de último momento también, confirma que Leonardo Madcour, el principal asesor de Sergio Massa en materia económica y el principal impulsor del peso digital argentino, la CBDC local, será el elegido por Javier Milei para representar a la Argentina ante el FMI. Y por último, iProfesional publica, se reunieron en secreto Milei y Massa y sospechan de acuerdos con Cristina. Los detalles del encuentro. Dice que Milei y Massa se encontraron para definir temas de la economía y la transición. Gobernará con el presupuesto de 2023, sin un presupuesto nuevo. Esto, como hablamos fuera de cámara, es una situación muy parecida a la de Remes-Lenikov en el 2002, lo que con una mega devaluación posibilita una licuación tremenda del gasto público. Y señores, prepárense para comer polenta en serio por bastante tiempo, ¿no? Así que bueno, esta no fue la única reunión, también hubo reuniones, Nico, que se habló con Kicillof, porque Kicillof también tiene un problema grave con el presupuesto. Todo apunta a la necesidad de rosca política, ¿no? Para mover algo en el Congreso y demás. Meterse en el barro era esto, ¿no? El barro es esto, la casta. Hasta el fondo. Y va a medir la inflación el hombre de Massa, Marco Lavagna, que hace 2 años y medio expliqué cómo Marra iba a reunirse con Marco Lavagna a la oficina del INDEC y transar plata y gente para el armado de Milei. Cierra el círculo. Ramiro Marra, quien ha sido, según comentan varios medios, ha sido expulsado del círculo por el jefe, ¿no? Karina Milei. Y Raúl Rigo también sigue. Son muchos los funcionarios macristas que continúan en la administración de Milei. Rigo, Rollón, Madcour, el ideólogo de la CDC de Massa, Ferraro y ahora este hombre. ¿Qué más quieren? Bueno, compartan en todas sus redes y grupos, apóyennos en patreon.com/Nicolás Moraz. A partir de $5 mensuales, contenido exclusivo para mecenas. También pueden hacerlo a través de la opción unirse a YouTube o los links de Mercado Pago que figuran en la descripción y en el comentario fijado. Sin más que decir, estimados amigos, nos veremos en una próxima ocasión. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago.